Aquí nuevamente le voy a compartir la pantalla para mostrarle. Por acá le he compartido en el aula virtual, le he compartido este video, este tutorial sobre cómo crear modelos 3D utilizando fotografía de la cámara del celular, utilizando un software que se llama Agisoft. Entonces ustedes van a seguir los pasos de ese tutorial y van a generar su propio modelo. Esto es un tutorial paso a paso, es decir, si usted descarga el software y con su propio celular toma un objeto, va a poder crear su modelo 3D. Entonces es una actividad que ustedes tienen que hacer. En cuanto... ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Ok. Sí, profe, se oye bien. Ok. Entonces, lo que nosotros habíamos estado conversando en el día de hoy trataba sobre la... Un segundo. Sobre la interpretación visual de imágenes, ¿no? Visual Image Interpretation. Entonces vimos que a partir de imágenes podemos conocer en gran medida las cosas, los fenómenos, las descripciones, que están sucediendo en el territorio, que se encuentran en el territorio. Entonces aquí estamos hablando que para hacer un buen uso de las imágenes de sensores remotos, nosotros debemos extraer información significativa a partir de las imágenes, ¿no? De las imágenes. Esto es posible por una interpretación y análisis de las imágenes utilizando un sexto elemento de los sensores, del proceso de sensores remotos. Esto es la interpretación visual de imágenes. ¿Qué es la interpretación visual de imágenes? Esto envuelve lo que es la identificación y la medición de varios objetivos, ¿no? De varios factores en una imagen. Es decir, identificar, medir, conocer factores que se encuentran en la imagen, ¿no? Los sensores remotos están divididos en dos clases, dos diferentes clases, una parte biológica y otra parte híbrida, perdón, biofísica y otra parte híbrida. Aquí vemos que los datos biofísicos se pueden medir directamente a partir de los sistemas de sensores remotos, sin necesidad de utilizar otros datos adicionales, es decir, directamente a partir de la imagen. De una imagen usted extraer información y con eso usted poder decidir si la identificación y las medidas que se encuentran en los objetos que están representados en las imágenes. Por ejemplo, una extracción de factores, de valores cuantitativos biofísicos corresponde a la medida de la temperatura. Es decir, usted puede extraer patrones de temperatura a partir de una imagen de sensor remoto. Las condiciones atmosféricas, usted puede saber eso a partir de imágenes de sensores remotos. La elevación, lo estuvimos viendo en el Google Earth, cómo podíamos visualizar la elevación a partir solo de imágenes. No necesitábamos información adicional. Podemos ver también la cantidad de masa forestal, por ejemplo. Muchos valores de la naturaleza pueden ser identificados, medidos a partir del uso solo, exclusivamente de imágenes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de datos híbridos, estos se crean de manera sistemática, analizando más de una variable biofísica, más de una variable. Por ejemplo, la determinación del estrés de vegetación. Eso es cuando vemos aquí que esto incluye, para calcular ese estrés de vegetación, generalmente se incluye las características de absorción de la clorofila, la temperatura y el contenido del suelo, ¿no? El moisture. Entonces, vemos, o polvo, creo que esto es polvo. Entonces vemos que aquí, para poder ver
para poder identificar o calcular el estrés, la presión en la vegetación, se necesita conocer las características de esa vegetación para la absorción de la clorofila, la temperatura de ese lugar y también el contenido como de polvo, moisture. No, déjame buscar aquí. Dame un segundo. De humedad, humidity, el contenido de humedad. Entonces vemos el estrés de la vegetación, parte de conocer la absorción, la característica de absorción de la clorofila, la temperatura y el contenido de humedad. Los análisis de uso del suelo también son variables híbridas, porque requiere de algunos factores, asuntos biofísicos, para poder conocer el uso del suelo. Por ejemplo, el color del suelo, qué textura tiene, el tono, dónde está localizado, el tamaño y además. Es decir, si usted quiere, a partir de una imagen, usted saber, como veíamos aquí en Google Earth, si queríamos saber qué uso se le estaba dando a este terreno, ¿verdad? Que este terreno, entonces, vamos a ver qué color tiene, qué tamaño tiene, dónde está puesto, en una montaña o está puesto en un río, qué tonalidad. A eso se refiere. Para entonces, a partir de ahí, y con conocimiento y experiencia del interpretador, entonces, saber qué tipo de cultivo se está trabajando ahí. A eso se refiere con esta parte de híbrido. Entonces, extracción de información por la computadora y el ser humano, ¿verdad? En gran medida, la interpretación y la identificación de elementos, de objetos en sistemas, en imágenes de sensores remotos, se desarrolla o se realiza manualmente o visualmente, como lo estamos haciendo con Google Earth, ¿verdad? Por un intérprete humano. La interpretación y la identificación en la fotointerpretación se hace, ¿no?, con uso de imágenes y se realiza de manera manual o ya sea, no, lo mismo que decir visualmente, porque combinando las imágenes. Esto se hace por un operador humano. En muchos casos esto se usa utilizando imágenes, la visualización de imágenes pictóricas con símbolos o por tipo de formato. Esto se va a ver aquí en las imágenes 9.1 a la 9.5. Esto independientemente del tipo de sensor que se usó para colectar la data y cómo los datos fueron colectados. Es decir, nosotros estamos viendo estas imágenes de Google Earth, no sabemos si fue un avión, si fue un satélite, si fue un dron, simplemente estamos viendo imagen. Y en este punto ya no nos interesa cómo se generó, sino ver la resolución radiométrica, resolución espacial, los parámetros de calidad de la imagen. Entonces, en este caso, nosotros nos referimos a los datos como en formato análogo, ¿no? Los sensores, las imágenes de sensores remotos también se pueden representar en computadora con un arreglo de píxeles, ¿no?, de filas y columnas, donde cada píxel corresponde a un número digital. Esto ya lo estuvimos tratando en las primeras clases de esta asignatura. Entonces, el terreno se va a representar por píxeles y cada píxel, cada celda, va a tener un número digital. Ese número digital representa el número de brillo, ¿no?, el nivel de brillo de cada píxel en la imagen. En este caso, los datos se representan en forma digital. La interpretación visual de imágenes también se realiza examinando las imágenes digitales que se visualizan, ¿no?, utilizando la pantalla de la computadora, como nosotros lo acabamos de hacer.
Ambas imágenes, tanto analógicas como digitales, se pueden visualizar en colores o imágenes de blanco y negro o multicromáticas como las imágenes a color, combinando diferentes canales o bandas para representar regiones del espectro electromagnético. Muy importante esta parte porque nosotros estuvimos haciendo énfasis durante el curso, están los videos del espectro, las bandas, las imágenes satelitales, cómo estaban las imágenes, ¿no? Cómo estaban compuestas, el número digital, todo esto. Aquí vemos unas imágenes y visualmente vemos por aquí que dicen que hay un landslide, un deslizamiento, aquí hay unos pueblecitos, hay montañas, vemos una línea que está por aquí. Dice, esta imagen se tomó con un satélite, ¿no?, de la NASA, Land Imager, EO1. Esto regularmente cuando se habla en inglés de EO se refiere a Earth Observation, observación de la Tierra 1. Entonces, estas imágenes que están por acá fue capturada con un satélite de la NASA. La parte superior, la imagen en la parte superior, esta parte acá, ¿no? La imagen en la parte superior fue capturada en 2010, muy reciente, hace 10 años, pero igual para estar en un libro reciente. Esta imagen de 2010 visualiza un deslizamiento fuera de la parte, en la parte sur, en el sur de Italia, en una ciudad llamada Mareirato, ¿no? Un deslizamiento allá. Entonces, ahí se expone el suelo, se puede ver que el suelo está descubierto en la parte de la imagen, en la parte superior de la imagen. Entonces, ahí arriba está, y aquí también lo que es suelo descubierto, es decir, no hay, aquí podemos ver también en Google Earth, en la zona de Asua, que tenemos ciertos puntos. Mira, por ejemplo, eso es suelo descubierto, ahí no hay vegetación. Entonces, suelo descubierto también, en algunos puntos, mira, eso es suelo descubierto ahí, suelo descubierto, no tiene árboles, ¿no? Esta parte es suelo descubierto, no hay vegetación. Entonces, continuando por acá, es lo que dice, ¿no? En la parte superior de la imagen se puede ver que el suelo está descubierto. En la parte inferior de la imagen, esta parte acá, se tomó el día 13 del 2003, 13 de marzo, el mismo lugar, 7 años antes. Entonces, en esa imagen de la parte inferior, que le corresponde a la misma área, ¿lo ven? Mareirato, muestra en esa imagen inferior, 7 años antes del deslizamiento, muestra el área de deslizamiento estaba cubierta de plantas, ¿no?, en la parte superior antes de que el deslizamiento ocurriera. ¿Sí? Entonces, en la parte inferior, en la parte superior vemos el área de deslizamiento y una zona de suelo descubiertos justo encima del área donde sucedió el deslizamiento. 7 años antes vemos que esa área de suelo descubierto no estaba, ¿no? Una imagen satelital de 7 años antes se ve que había plantas, habían árboles antes de la colina, ¿no? Antes de que esto sucediera, el deslizamiento, había esa barrera natural que eran los árboles. Entonces, el área alrededor del deslizamiento es agrícola, caracterizada por una geometría de puntos, ¿no?, y colores claros, estructura de colores claros y líneas blancas, ¿no?, de la carretera. Esta parte que se ve ahí es una carretera, ¿lo ves? Esa parte que se ve ahí. No, esta es la división de la imagen, de las dos imágenes, pero en algún punto por acá, mira ahí donde va, se ve que pasa una carretera por aquí. Ya eso lo vi, mira otra carretera por ahí. Mira aquí ahí se ve hasta una rotonda ahí, ¿no?
En fin, es que esto podemos ver en este caso cómo estas dos imágenes satelitales nos ayudan a ver, ¿no?, en el caso de los desastres, que antes y después, ¿no?, el tema temporal juega un papel importante aquí. En esta imagen, en una imagen del satélite IKONOS, ¿no?, IKONOS, de diciembre de 2004. Aquí, esta imagen fue justo 3 días antes de un devastador tsunami, ¿no?, que un devastador tsunami impactara la banda H, se llama la banda H, en el norte de Sumatra. Sumatra es una isla de Indonesia, ¿no? Eso, recuerdo, por allá por diciembre del 2000, en enero, fue en enero de 2004, fue el gran tsunami por allá, por Indonesia, afectó toda Asia. Entonces, esta imagen satelital se tomó 3 días antes, ¿no? Es decir, fue el primero de enero del 2005, fue 3 días antes, ¿no? El 31 de diciembre. Entonces, aquí la imagen muestra esa zona justo 3 días antes. La imagen muestra cómo la mayoría de las estructuras, ¿no?, de las villas y la masa, landmass, lo que es el territorio, ¿no?, hasta 1 kilómetro dentro de la isla, ¿no?, hasta un kilómetro tierra adentro, fue barrido, lavado, ¿no?, por las olas. Es decir, perdona, yo le dije 3 días antes, 3 días después. 3 días después, entonces quiere decir que el tsunami fue el 26, ¿verdad?, de diciembre de 2004. La imagen, como le decía, en temas de desastre, es muy importante tener información actualizada, mucha periodicidad, para poder hacer este tipo de análisis, de un antes y un después, y así estimar el volumen, la dimensión de las pérdidas. Este satélite IKONOS, ¿verdad?, imágenes 3 días después del tsunami. Aquí muestra cómo todo esto, toda la estructura, la agricultura, todo lo que había ahí, hasta 1 kilómetro adentro, ¿no?, de la tierra, fue 1 kilómetro adentro del territorio, fue barrido, ¿no?, suapeado por las olas. La línea de costa también fue alterada y erosionada. Los puentes fueron destruidos. Los campos agrícolas fueron inundados, las carreteras y otras infraestructuras fueron también destruidas. Entonces, aquí vemos en este reporte, ya 16 años después, vemos que necesitamos también conocer y tener inventariado los puentes para saber cuántos puentes fueron destruidos. Si no sabemos cuántos puentes tenemos, entonces cuando pase el fenómeno no vamos a saber con una cuantificación de cuánto habían. El tema de los censos agrícolas, de la carretera, de las infraestructuras, todo eso es necesario tener una cuantificación, ¿no?, para gestión, pero también para saber, en caso de desastre, poder hacer esas estimaciones. Esta imagen superior aquí muestra también el caso de una deforestación en Bolivia. La imagen a la izquierda, esta imagen de izquierda, se capturó, se tomó en junio de 1975. ¿Ah? En el medio de julio de 1992, es la imagen de la derecha. Aquí tienen 3 imágenes. Una del 75, una del 92 y una del 2000. ¿No? De izquierda a derecha. Mire cómo está aquí ya a la derecha. Y este
muestra, esta área se cae, ¿no?, al este de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El reasentamiento de personas del altiplano, ¿no?, las áreas planas de los Andes y de centros de desarrollos agrícolas han dejado esta área con lo que es una gran deforestación. Es decir, que unas personas se hicieron asentamientos en esa área, vinieron de otros lugares y han creado una gran ciudad, pero también se puede ver una gran deforestación. Entonces aquí vemos otro uso, ¿no?, otro uso de la interpretación de imágenes satelitales, en este caso para temas de asentamientos urbanos y monitoreo de la deforestación. Vemos el factor de cómo podemos diferenciar esto. Bueno, el tono, el color, ¿no?, la textura, tamaño, ¿no? Y un factor importante es saber el tema del tiempo, las fechas, ¿no?, las fechas. Aquí vemos otra imagen en junio 12 de 2019, en unas islas por aquí de Ostros Matúa. Ahí hubo, en este pico de Sarychev, ¿no?, se experimentó, hubo una experiencia espectacular de una erupción volcánica, ¿no?, una erupción volcánica. Aquí tenemos dos fotografías. El evento de la izquierda, el evento dejó atrás un gran cambio en la isla esta de Ostros Matúa. Ese evento de esa erupción volcánica fue importante. Entonces, estas imágenes que vemos aquí en la parte superior fueron adquiridas, colectadas por un sensor térmico, ¿no?, de emisión térmica y reflexión radiométrica. Se llama ASTER, ¿verdad? Advanced Airborne. Eso es una plataforma aérea avanzada, ¿no?, para mediciones de emisiones térmicas y reflexiones radiométricas. Es un sensor, ¿no?, para medir eso de temperaturas. Entonces, a partir de imágenes. Entonces, fíjense que una aplicación de esto es precisamente la erupción volcánica, que ese humo va a una temperatura importante. Entonces, aquí vemos que ese satélite, esa plataforma, ese sensor térmico de emisiones térmicas, capturó estas imágenes, ¿no?, donde se muestra la isla justo poco tiempo después de la erupción volcánica, el 30 de junio del 2009, ¿no? 30 de junio de 2009. Es decir, la erupción volcánica fue el 12, entonces la imagen es de 18 días después, ¿no? Eso es la imagen de la izquierda, 18 días después. Entonces, 2 años antes, en mayo 26, es la imagen de la derecha, 2 años antes de la erupción volcánica. La mayor diferencia entre estas dos imágenes es el color gris, ¿no? El color gris que se puede ver en la parte noroeste, ¿no?, la parte mitad noroeste de la isla en junio de 2009. Entonces, aquí, mientras que la vegetación sobre el resto de la isla aparece, ¿no?, como lava volcánica y flujos volcánicos. Y probablemente es una mezcla de piroclásticos, flujos piroclásticos y desechos de eso de el ash, las cenizas, ¿no?, las cenizas que cubrió
virtualmente toda la vegetación de la parte noroeste. Si miramos de cerca la imagen de la izquierda, también se puede ver que recientemente hubo o aparecen actividades volcánicas que se van expandiendo a lo largo de la costa norte de la isla. ¿Sí? Esto de las imágenes satelitales nos ayuda en el tiempo a entender estos fenómenos, ver cómo se ha ido comportando la vegetación, en este caso asociado a una erupción volcánica. En el caso del terremoto de Haití fue muy interesante el uso de las imágenes satelitales porque a nivel local se contaba con poca información. Entonces, también había poca información satelital de antes del terremoto y eso dificultó en gran medida poder cuantificar los daños materiales ahí in situ, sino que hubo que hacer mucho trabajo de campo para poder visualizar, porque no había imágenes satelitales previas al terremoto. Entonces, cuando vemos aquí que dice cuando los datos de sensores remotos están disponibles en formato digital, entonces el procesamiento, ¿no? El análisis puede ser realizado utilizando el ordenador. El procesamiento digital pues, se puede utilizar para mejorar los datos como una etapa previa a la visualización, a la interpretación visual. Es decir, en algunas ocasiones, las imágenes satelitales, las imágenes fotogramétricas a partir de aviones o de los drones, tienen elementos como nubes, poca resolución, contraste, que pueden ser mejorados en la computadora, nos hace un preprocesamiento para luego entonces pasar a la etapa de interpretación y análisis. Pueden tener ruido también, entonces eliminar el ruido, interferencias, entonces luego que se preprocesa, entonces se puede pasar ya con una imagen de mayor calidad a hacer las funciones de interpretación visual. También vemos aquí que la interpretación manual, los análisis manuales, es decir, por visualmente, no con el uso de inteligencia artificial o redes neuronales, es el método tradicional, ¿no? De interpretación de imágenes aéreas. El procesamiento y el análisis digital de estas imágenes es algo más reciente y que ha venido con el desarrollo de la programación, de la computación, de la informática, ¿no? Ambas técnicas de análisis de estas imágenes satelitales, imágenes de sensores remotos, y con sus respectivas ventajas y desventajas se pueden aplicar. La tabla 9.1 nos muestra una comparación entre analizar una imagen solo, ¿no? Con los ojos o extrayendo información a partir de los software, ¿no? De computación. Los métodos manuales basados en un ser humano, ¿no? Y la computadora se suplementan, ¿no? Son complementarios y se puede obtener resultados muy favorables cuando se combinan. El análisis y procesamiento digital de imágenes se puede hacer también de manera automática y con esto extraer información y complementaria, ¿no? Tanto manual como digital. Sin embargo, los productos de procesamiento digital y análisis digital, al momento no han podido reemplazar totalmente la interpretación manual, es decir, la interpretación del ser humano como lo estábamos haciendo utilizando Google Earth. También se puede hacer lo que se llama asistido por computador, pero el operador es que tiene el control y la toma de decisiones. Aquí vemos en el cuadro una comparación entre esa interpretación manual
y utilizando solo la computadora. Aquí vemos el método manual, es decir, el ser humano haciendo una interpretación visual, y aquí tenemos la computadora haciendo interpretación basado digitalmente. Ventajas, bueno, el conocimiento del intérprete. El conocimiento del intérprete es una excelente fuente de información, una fuente de referencia para la extracción de información. En el caso de la computadora tenemos tiempos más cortos de procesamiento, podemos reproducir, ¿no?, el análisis, volverlo a realizar, extracción de valores cuantitativos, ¿no?, de datos cuantitativos físicos. También los datos comúnmente se transforman y se transmiten en formato digital, se almacenan también. Análisis de puntos individual, punto a punto, es decir, punto a punto, celda a celda, saber hacer ese análisis. El ser humano generaliza, ¿no? Cuando nosotros vemos una imagen así, decimos, eso es suelo descubierto, pero quizá en algún punto por acá puede haber vegetación, pero nosotros decimos rápidamente, generalizamos, eso es suelo descubierto. Entonces, la computadora nos da esa ventaja que analiza celda a celda, punto a punto. Análisis de múltiples bandas en una simple plataforma, para analizar los colores por bandas de manera separada. Maneja también grandes volúmenes de datos. Nosotros podemos analizar un área específico, pero si ya las computadoras sí pueden analizar todo esto al mismo tiempo, pero nosotros no podemos hacer una interpretación de toda esta área al mismo tiempo. La computadora sí lo puede hacer. Los datos son fácilmente manipulables para múltiples bandas, para análisis estadísticos. Contiene una utilización radiométrica completa, la corrección del sistema, de los errores, más medidas de evaluación de la calidad, de la precisión, el control de salida de la imagen. Podemos hacer copias rápidamente, ¿no?, en físico, almacenarla, correlación de base de datos. Podemos también generar mapas nuevos y casi de manera instantánea, o imprimirlo por medio de un plotter, mandarlo por correo. Aquí vemos ventajas y desventajas. Entonces, cuando combinamos esto, tenemos algo más cerca a lo que andamos buscando. Limitaciones de ambas opciones. La interpretación visual humana consume tiempo. También de un intérprete a otro va a haber diferencia. Yo puedo decir, no, esto es café, y otro decir, no, esto es cacao. En el tiempo de análisis, el tema de analizar múltiples bandas es difícil. También hay desviaciones, errores que se pueden introducir debido a la asunción, lo que el intérprete asume o lo que espera, si conoce la zona de que haya en la imagen. Eso es el momento que el ser humano está haciendo su interpretación visual de una imagen de forma manual, va a necesitar mucho tiempo, puede haber diferencias de un intérprete a otro, también puede haber asunciones erróneas a partir del conocimiento del área y demás. Ahora bien, cuando utilizamos el computador, tenemos entonces también que no va a estar la experiencia y el conocimiento del ser humano, sino que lo va a hacer de manera mecánica. La información espacial, por decir mecánica, la información espacial, ese proceso de extraer información tiene poca experiencia, ¿no? Todavía no tiene muchos años, aunque hoy día con la inteligencia artificial, los sistemas inteligentes, la nueva tecnología, es mucho más fácil. Y también, aunque cada día es más económica la tecnología, vemos que en este momento de este libro todavía era un poco costoso, ¿no? Costoso. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿no? Y quedamos pendientes
de poder revisar este video tutorial, ¿no? Que nos va a ayudar a ver cómo construir modelos 3D utilizando este software. Bien. ¿Tienen alguna Le pregunta? escuchamos, profe. Sí, no, le pregunto si tienen alguna pregunta. ¿Eso es para nosotros realizarlo en un tipo de ejercicio personal o eso es para un ejercicio de la clase? Sí, usted tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Yo le voy a subir el ejercicio. Usted tiene que ver Ok. ese video. Sí, tiene que ver ese video. Yo le voy a poner el ejercicio en concreto de hoy a mañana. Ok, ¿Está bien? no hay problema. Sí. Sí, ¿Y los entendido. demás compañeros tienen alguna pregunta? ¿Aló? Sí, profe, no Dígame. es relacionado a este tema, sino a la conferencia del lunes. Ajá. Ya está disponible el video. Míralo ahí. Video, panel, información gráfica. ¿Lo veo? Ok, ok, Sí, disculpe. sí, sí. Pues nada, pasen buen día y vamos a seguir trabajando. Muy bien, profe, que tenga buen día. Bueno, buen día. Adiós, Laina. Ok, Adiós. gracias, igual. Bye. Bye. Bye.